Hola, esta es una leyenda que se cuenta a menudo en lugares poco poblados o zonas aledañas. Esta leyenda es tergiversada de varias maneras. Por ejemplo, esta leyenda tiene cambios en cuanto a pueblerinos o residentes locales. Te las cuentan porque este tipo de leyendas que se encuentran en estos lugares son para llamar la atención a los turistas y tiende a atraer curiosidad estas dichas leyendas. Tienden a ir a vacacionar y estos sitios que se encuentran especialmente en Sudamérica tienen muchas y varias variedades de leyendas urbanas que hacen provocar miedo a las personas que habitan y a las personas que pasan a dar un pequeño paseo por allí. Esta leyenda transcurre en varios lugares del mundo, por ejemplo Perú, Bolivia, Colombia, España, en Inglaterra. Por supuesto te hablo de que la leyenda se encuentra en lugares recónditos, por así decirlo. No se encuentra en la ciudad principal, en la capital, se encuentra en las ciudades y provincias alejadas. Esta historia se le ha hecho juegos, películas, cortometrajes, ya que es muy interesante saber cómo se vería algo de esa magnitud. La leyenda se la voy a contar aquí, yo mismo, pero desde la que yo he escuchado mayormente y he podido encontrar también en los buscadores. Una pareja de casados está viviendo su luna de miel de una manera maravillosa, pero el esposo es algo pillo y vio una linda muchacha que pasó y atrajo su atención. La supuesta muchacha era una bruja malévola, quien terminó acostándose con él. Aproximadamente a las 3 de la mañana, la bruja decide tomar agua, pero no quería despegarse de él, pues tenía una ruta planeada para el hombre, o sea, cuando el hombre despertase. Entonces la bruja decide separar su cabeza del cuerpo e irse a alguna laguna o río para beber algo de agua. En el transcurso en que la cabeza voladora se va de la habitación, ocurre un pequeño ruido que hace despertar al hombre. Comienza a despertar y entonces se da cuenta que con la mujer que se había acostado no tenía cabeza, literalmente, no tenía una cabeza pegada a su cuerpo. Entonces se asusta y por miedo el hombre tiene a reaccionar rápidamente. Ya dándose cuenta de que dicha persona no era un ser humano, entonces tiende por desesperación a prender fuego y de casualidad tiende a quemar parte de la madera que sostenía el techo de esa pequeña cabaña en la que estaban hospedados. El fuego pasó a ser cenizas que de alguna manera cayeron en el lugar donde debería estar su cuello, cerrando de alguna manera mágica por completo el cuello. Y cuando la cabeza regresó, el hombre anonadado gritaba y se queda totalmente inmóvil, mientras la cabeza quería regresar a su cuerpo, pues la cabeza de alguna manera ya no lograba conectarse con su cuerpo. Y entonces la bruja se enfada con él y le hace una maldición, que en dicha maldición dice que la cabeza de la bruja se pegará al cuello del hombre, ya que no tiene un cuerpo propio, y se queda pegado al cuello del hombre, haciendo una especie de ser viviente con dos cabezas, que cuentan los habitantes que si sales por las noches a tomar agua, este se te puede aparecer y la cabeza de la mujer o bruja se te quedaría pegado en el lado izquierdo del cuello por el resto de tus días. Eso cuenta la leyenda. Espero que te haya gustado. Les pido que tengan buenas noches. Y ahora, por tu bien, te recomiendo que cierres el video y no voltees atrás, porque si no cierras el video en este momento te pasará algo horrible.